Nos vamos a presentar. A Xavi ya le conocéis y yo me llamo Pepa. Bueno, bienvenidos a este guapo Teatro Filarmónica de la ciudad de Oviedo, que nos acuelle en esta gala de Pieslle, nun escenario como este tan afalladizo para el cine y para las artes escénicas. El Festival de Cine Asturiano concede premios en 7 categorías, además del premio de honor de este año, que es para el gran actor don Juan José Otegi. El Festival de Cine Asturiano nació un 27 de abril del año 2005 en el Auditorium del Ateneo de Madrid para celebrar el primer centenario del cine asturiano. En aquella primera ocasión contamos con la presencia y el apoyo de Gil Parrondo, de Maripaz Condal, de Xoán Bona, de Asunción Balaguer y de otras personalidades más del mundo del cinematográfico que presenciaron el nacimiento de este Festival de Cine. En recuerdo de aquella primera película asturiana de 1905, El robo de fruta, de Javier Sánchez Manteola. Nuestros trofeos simbólicos son unos fruteros de cristal, premios que este año ya llegan a la 6ª edición. Queremos hacer un especial recuerdo a nuestros premiados de honor del festival que compartieron con nosotros la alegría del cine bien hecho. Ellos fueron Gil Parrondo, Maripaz Condal, Xoán Bona, Gonzalo Suárez, Lilian de Celis y este año Juan José Otegi. Un aplauso de gratitud para todos nuestros premiados de honor. También queremos desvelar en este momento y hacer público la identidad de los jurados de esta edición del festival en las categorías de competición, que fueron los siguientes: Carmen Castañón, directora artística; Laura Lamadrid, funcionaria de educación; José Antonio Lobato, actor; Teresa Marcos, directora de cine premiada en las ediciones del Festival de Cine Asturiano. También se hace el favor un aplauso para todos ellos. El cine nació en París en 1895. Gracias a los hermanos Lumière podemos disfrutar de esta magia que supone la proyección y el visionado colectivo de películas en una pantalla gigante. En París se abrieron los primeros cinemas públicos y los avances técnicos del cine pudieron exhibirse en la famosa Exposición Universal de París de 1900, en cuyas Olimpiadas un asturiano, Pedro Vidal, consiguió una medalla de plata en la categoría de tiro de palomo. Como homenaje a los hermanos Lumière y a la ciudad de París, cuna del cine, queremos daros la bienvenida a esta entrega de premios de vuestro festival con una interpretación de uno de nuestros fenomenales artistas. Con todos vosotros y vosotras, a la entrada por la puerta principal, os ponemos por aquí, a ver si está ya preparado. Yo creo que sí, ya está preparado. Nuestro gran actor e intérprete que ya nos acompañó en otras ediciones del festival, lo queremos mucho, es un gran actor, un gran intérprete y vamos a ver si está ya preparado. Yo creo que sí, ya está preparado, yo creo que sí. Pues dedicado a París, donde nació el cine, a los hermanos Lumière, con todos vosotros, Picarlo y su número que dedica a París, París Panam. Un aplauso para él.